Profesor Jape, ha sido invitado por tercera vez desde la fundación del Instituto Ludwig von Mises, hace ahora casi 3 años. La primera conferencia de hoy y, por supuesto, el seminario académico en Frankfurt en enero de este año, que estaban en el proceso de asegurar que sus conferencias evocan una gran respuesta y hay un gran interés en lo que tiene que decir. Es suficiente si miras YouTube y miras la cantidad de vistas de los videos. La conferencia de la primera conferencia es ahora de 17.000, y la conferencia de principios de enero ya es de 6.000 hoy. Mal. Desde la última conferencia, han añadido 2 más a sus numerosas obras, que ahora están disponibles en 30 idiomas, de la aristocracia a la monarquía, a la democracia y una breve historia del hombre, progreso y decadencia. Y lo que me gustaría mencionar hoy en cualquier caso, en la primavera de este año recibió la medalla Murray Rothbard de la Libertad de manos de Lew Rockwell, en el Instituto Mises en Auburn, por lo que puedo felicitarlo sinceramente en nombre de Ludwig von Mises en el sur de Alemania. Estamos muy contentos de que hoy esté de nuevo con nosotros, de que nos esté hablando. Prof. Dr. Hans-Hermann Jape, el Estado, enemigo de la ética y de la libertad. Me complace estar aquí. Me gustaría agradecer a Thorsten Poyet y Andreas Marquardt y a todos los que apoyan al pésimo instituto. Y de alguna manera repetiré y complementaré y profundizaré las reflexiones que hizo David Duff. Al principio, solo quiero explicar qué son los conflictos y cuál es el punto de las normas legales. Conflictos, todos los conflictos son una disputa sobre quien posee un recurso escaso. Cuando 2 personas quieren hacer algo con la misma cosa que no se puede hacer con una cosa al mismo tiempo, surge un conflicto. La escasez es un requisito previo del conflicto. Si viviéramos en el paraíso, no habría conflictos, porque todos pueden tomar algo de sí mismos, y nadie toma algo de otra persona. Surge un conflicto físico, por ejemplo, cuando quiero hacer algo con tu cuerpo y tú quieres hacer algo diferente con tu cuerpo. Un robo es una situación en la que 2 personas tienen cosas diferentes, y una cosa tiene planes diferentes. Quiero vivir en mi casa y el ladrón también quiere vivir en mi casa. De esta idea de que todo conflicto consiste en el hecho de que al menos 2 personas tienen ideas diferentes sobre lo que se está haciendo con una cosa, también se deduce cómo resolver los conflictos, todos los conflictos, cómo construir una sociedad pacífica. Si imaginamos que cada cosa, cada escudero es bueno en propiedad privada, esto es mío y esto es tuyo. Y solo puedo hacer lo que quiero hacer con las cosas que me pertenecen. Y solo puedes hacer lo que quieras con las cosas que son tuyas. Entonces, si todos los bienes son de propiedad privada, entonces no hay conflictos.
La pregunta ahora es, ¿cómo se justifica la propiedad? Y allí, también, hay una regla muy clara sobre cómo se justifica la propiedad sin causar un conflicto. Y la regla está ahí, la propiedad se justifica por el hecho de que alguien se apropia originalmente de un bien escaso, antes que todos los demás. Si adquiero algo que no ha sido adquirido por nadie antes, que previamente ha sido parte de la naturaleza, entonces no hay conflicto. Y si ha sido apropiado, entonces puedo hacer lo que quiera con la propiedad privada, siempre y cuando no invada físicamente la propiedad de otras personas. Imagínese, alguien formuló la regla, el segundo, o el tercero, o el cuarto, que está preocupado por algo, se convierte en el propietario. Se puede ver de inmediato que esto, por supuesto, debe conducir a un conflicto con el que fue el primer apropiador. Por lo tanto, si desea evitar conflictos, se deben seguir las reglas. El que se apropia de un objeto natural por primera vez es el dueño de esta cosa, puede hacer y dejar lo que quiera, siempre que no invada la propiedad de otras personas con su acción. Por supuesto, esto también incluye el derecho de que pueda transmitir este bien, que ha adquirido, a otras personas como parte de un intercambio voluntario. Un intercambio voluntario tampoco implica ningún conflicto. A lo que quiero llegar es a que estas son, por así decirlo, las cosas que llamamos ley natural. No se hacen leyes, pero estas son las reglas que deben seguirse si desea llevar una vida libre de conflictos con otras personas. Las leyes no se hacen, las leyes se encuentran. Esto no significa que no pueda haber complicaciones en la aplicación de estas leyes. Es decir, a veces pregunto, ¿quién fue realmente el primer propietario? ¿Fue realmente un intercambio voluntario y así sucesivamente? Bien puede haber problemas con su aplicación, pero no con las reglas básicas que aseguran la convivencia pacífica de las personas. Ahora imagina, la gente se sienta y dice, hay peleas, hay conflictos. ¿Qué hacemos frente a tales conflictos? Y alguien sugeriría, yo también tengo la solución, ¿cómo podemos resolver estos conflictos? Siempre soy yo quien decide en todos los casos de conflicto quién tiene razón y quién está equivocado. Soy un monopolista. La pregunta es si las otras personas que se han reunido en una consulta, por así decirlo, estarían de acuerdo con esta propuesta. Yo, Hans Happe, decido quién tiene razón y quién está equivocado en todos los casos de conflicto, incluidos los casos de conflicto en los que yo mismo, Hans Happe, estoy involucrado. La respuesta es obvia. Probablemente querrías ponerme en una carrera de ratas con tal propuesta. Porque puedes predecir de inmediato lo que sucederá en estas circunstancias. En ese caso, yo mismo causaré conflictos.
Y yo soy entonces el juez, el monopolista, que decide si he actuado bien o mal. Y, por supuesto, entonces decidiré a mi favor. Inmediatamente se dan cuenta de que tal posición de monopolio, usted decide quién tiene razón y quién está equivocado en los casos de conflicto, incluidos los casos de conflicto en los que usted mismo está involucrado, que esta es una institución tremendamente peligrosa. E inmediatamente te das cuenta de que, por supuesto, esto es exactamente lo que hace un Estado. David Durr ya lo ha explicado antes. Y podemos predecir cuál será la consecuencia del establecimiento de un Estado. Los conflictos se avivan sistemáticamente. Comienzo un conflicto, lo decido a mi favor. Estoy haciendo leyes ahora. Estoy haciendo leyes ahora. Al principio expliqué que las leyes no se hacen. Descubrimos lo que es necesario para poder vivir juntos en paz. Pero como monopolista, ahora puedo hacer una ley. Solo formulo la ley de tal manera que pueda atacarlos y luego hacerlo bien. Puedo quitarles cosas, en contra de su voluntad, y luego decidir que estaba bien. La legislación viene al mundo como resultado, y con la legislación, por supuesto, también el derecho a recaudar impuestos, a que se le permita quitarle a otras personas algo que está legalmente cubierto por leyes hechas por ley. Y también podemos predecir una tendencia. El precio de la seguridad. Para estar seguro en mi propiedad, el precio es cada vez más alto, los impuestos son cada vez más altos y la calidad de las leyes es cada vez más baja. Esto es algo que en realidad se aplica a todos los monopolios. Incluso si tengo un monopolio, por ejemplo, como productor de leche, solo yo puedo producir leche. Nadie más puede producir leche. Se puede predecir que el precio de la leche será cada vez más alto y la calidad de la leche disminuirá. Pero un monopolio legal es, por supuesto, mucho más peligroso, mucho más decisivo, mucho más importante que un monopolio de la leche o un monopolio del automóvil o cualquier otro monopolio que exista en la esfera económica. También sabemos por la ejecución que David Durr ha hecho cómo resolver conflictos, cómo resolverlos pacíficamente, es decir, llamando a un tercero neutral en caso de conflictos. Esta es la solución que determinaríamos de inmediato en una consulta. Estamos descubriendo esto y esas deben ser las reglas básicas. Y, por supuesto, a veces hay casos en los que no sabes exactamente quién tiene razón y quién está equivocado. Pero el principio de cómo debería ser la solución, es decir, a través de una tercera instancia independiente, también está completamente claro. La solución monopolística es el gran problema. También sobre el tema de la separación de poderes, pueden pensar cuando digo que yo, Hans Happe, soy el legislador, esto aún no es un Estado, el Estado es un cuerpo mucho más grande. Pero miren a una mafia. También hay separación de poderes y división del trabajo.
Don Corleone, por supuesto, tiene gente que hace las cosas difíciles. Luego también tiene un consili, un asesor legal. Y, por supuesto, también tenía a alguien que está a cargo de las finanzas, que va a los bancos y así sucesivamente. En todas las grandes organizaciones de gángsters, como dije, solo eche un vistazo a El Padrino, una película maravillosa. Con cada gran organización de gángsters, también hay una separación de poderes. Entonces, el tamaño de la organización simplemente obliga a que haya diferentes departamentos. En este sentido, lo que he dado como ejemplo es plenamente aplicable al enorme aparato que representa un Estado. Y ahora imagina lo siguiente. Este monopolio de la legislación y los impuestos, si permitimos la libre entrada en este monopolio, es decir, todos pueden asumir una vez este papel que yo he asumido. Hay libre acceso al monopolio estatal. ¿Mejorará la situación o empeorará la situación? Incluso esto se puede ver de inmediato que la situación está empeorando. En este caso, todos tienen la oportunidad, por así decirlo, de idear las ideas legislativas más locas y postularse para un puesto como monopolista legal. Tenemos la democracia frente a nosotros. Hay entrada gratuita al Estado. A diferencia de un rey. Así que yo, el rey Hans Jappe, tengo el monopolio. Puedo hacer locuras, aprobar leyes locas, etc. Y aumentar los impuestos. Pero, por supuesto, como rey, tengo interés en garantizar que el país funcione razonablemente bien, que no todo se desmorone. Es posible que desee transmitir esto a mis hijos. Todavía tengo una perspectiva a largo plazo. Pero si hay libre acceso a la posición, y no puedo estar seguro de mi posición como rey, pero otro rey viene mañana o después de 4 años y luego de nuevo después de 4 años uno nuevo, entonces la perspectiva que uno tiene se vuelve cada vez más a corto plazo. Y la competencia, la posición del monopolista, asegura que salgan a la luz más y más ideas locas. Las reglas éticas, las reglas del derecho, que mencioné al principio, desaparecen por completo. Solo pregúntese si alguien podría ser elegido en elecciones democráticas que afirme, solo haré cumplir estas reglas, que mencioné al principio. No voy a hacer leyes, solo voy a apegarme a las reglas de la ley. Y no voy a cobrar ningún impuesto. ¿Se pregunta si algún político podría ser elegido que escriba esto en su programa? Y la respuesta es obvia, no puedes ser elegido con eso. Eres elegido solo si eres un buen demagogo, si prometes a ciertas personas, me aseguraré de que obtengas esto y aquello y para esto pondré en desventaja a este o aquel grupo de personas, explotaré, privaré, etc. Y compartiré el botín contigo. El Estado se está convirtiendo en una presa. Las personas más inmorales y poco éticas tienen la oportunidad de vivir sus locas ideas,
siempre que solo se pongan en las posiciones correctas. La gente se da cuenta de que si tiene una posición alta en el aparato estatal, puede enriquecerse, puede vivir su ansia de poder a expensas de otras personas. Hay una politización total. Si todavía puedes tener propiedades o cuánto puedes tener, todo esto se está convirtiendo en una cuestión política. No hay, por así decirlo, más propiedad, sino que solo hay propiedad fiduciaria. El Estado decide cuánto de su propiedad se puede retener, en qué condiciones se puede retener. Pero en realidad ya no tienes ninguna propiedad. Es lo mismo que con el dinero. El dinero también se convierte en dinero fiduciario. La cantidad de su propio dinero que puede conservar la determina el Estado. Todavía no se lo ha llevado todo, pero aún puede llevarse más si quiere. La propiedad desaparece y es reemplazada por una propiedad fiduciaria. Este proceso, por supuesto, es lento. Esto lleva bastante tiempo. El Estado no puede hacer todo de inmediato. Habría un levantamiento. Pero ves lo que le ha pasado a tu propiedad mientras tanto. Si solo te miras a ti mismo, ¿qué puedes hacer con tu casa? ¿Qué más puedes hacer con tu propio cuerpo? El Estado nos dicta que no debes consumir eso, debes consumir eso. Él nos dicta lo que se nos permite hacer con nuestros hijos y lo que no se nos permite hacer con nuestros hijos. Hay escolarización obligatoria. Si nos oponemos a esto, seremos encarcelados. Permítanme también hacer una breve observación sobre la idea que algunas personas tienen de que solo deberíamos tener un estado mínimo. Esta es una idea completamente errónea de que puede haber tal cosa como un estado mínimo. En otras palabras, un estado mínimo que no hace más que policía y tribunales y tal vez defensa externa. Esta es la idea ingenua de creer que solo hay que persuadir bien a los monopolistas. Tienes un monopolio, pero por favor no abuses del monopolio. Tienes que asumir que las personas a las que se les ha otorgado este monopolio, que de repente se vuelven diferentes de lo que eran antes, que se convierten en un ángel en lugar de ser una persona normal, que por supuesto también prefiere ganar más, tener más dinero, quieren tener más poder del que tendrían de otra manera. La idea de un estado mínimo es muy similar a decir que puedes estar un poco embarazada. O estás embarazada o no lo estás. También existe esta idea ingenua entre los bancos centrales, que está representada por los monetaristas. Tenemos un banco central y el banco central tiene el monopolio de la impresión de dinero. A nadie más se le permite hacer eso. Y luego dicen, pero si te doy el monopolio de que puedes imprimir dinero, pero no lo hagas demasiado aburrido. Pero imagínate si te diera el monopolio de imprimir dinero. Incluso si tú, si eres casi un ángel,
seguirá cediendo a la tentación. Bueno, si imprimo algo, entonces tal vez pueda comprar un Mercedes. Y entonces te darás cuenta de que, de repente, tienes muchos más amigos de los que sabías antes. Sí, Mercedes sería bastante bueno para mí y tienes la oportunidad de imprimir el dinero. Lo mismo ocurre con las leyes. Puedes hacer leyes. Haz una ley que me favorezca. Y luego otros vienen y dicen que sí, pero también me gustaría tener ciertas ventajas. Eso es fácil para ti. Haz la ley así y entonces tendré el beneficio de ello. Así que esta idea de que puedes limitar el poder de un monopolista o que el monopolista limita su plenitud de poder por sí mismo es una ilusión. La única solución es la solución, que ya se ha mencionado varias veces, de que no existe un monopolista, sino que se logra una resolución de conflictos acudiendo a tribunales de arbitraje neutrales e independientes para lograr una resolución de conflictos. En la lenta expansión del poder estatal, la lenta pérdida de todos los derechos de propiedad, en la transición de la propiedad a la propiedad fiduciaria, por supuesto, los llamados intelectuales que están empleados por las universidades y que, por supuesto, están en la nómina del Estado, trabajan, por supuesto, en primer lugar. Die von den Universitäten beschäftigt werden und die natürlich selbst auf der Gehaltsliste des Staates stehen. Los intelectuales, especialmente los que trabajan en las ciencias sociales y la economía, incluidos los abogados, son los que desempeñan un papel importante en la pérdida de los derechos de propiedad y en la expansión del poder estatal. Verlust von Eigentumsrechten und bei der Ausweitung der Staatsmacht. Por lo tanto, sería absolutamente necesario, si tuviéramos que controlar este problema en algún momento, que se cerraran la mayoría de las universidades y la mayoría de los departamentos de las universidades. Ahora me gustaría hacer algunos comentarios sobre la estrategia que se puede hacer en esta situación, donde estamos prácticamente indefensos a merced del Estado, donde se están aprobando leyes cada vez más locas, donde los gravámenes fiscales son cada vez más altos, etc. ¿Qué puedes hacer en tal situación, que de alguna manera te hace desesperado? ¿Qué más puedes hacer en tal situación? Lo que hay que recordar es que todas las medidas del Estado, todas las leyes del Estado, todas las recaudaciones de impuestos por parte del Estado, por supuesto, solo son posibles si hay una opinión pública que otorga al Estado una cierta legitimidad. Die dem Staat eine gewisse Legitimität zuerkennt. Esta es una idea que se remonta a Etienne de la Boétie, la puedes encontrar en David Hume y más recientemente también en Mises y Rothbard. No es solo el uso puro de la fuerza lo que el Estado tiene para ofrecer. El uso de la fuerza debe tener una cierta legitimidad a los ojos de la opinión pública, de lo contrario es imposible hacer cumplir tal cosa. El general puede decirle a los soldados del cliente, disparen. Pero si el soldado simplemente no dispara, entonces no pasa nada. Solo si el soldado cree que el general da legítimamente tal orden, solo entonces disparará.
El que viene a su casa para una ejecución hipotecaria o lo encierra porque no envía a sus hijos a la escuela. Si hace esto, solo puede hacerlo porque él mismo piensa que las órdenes que se le dan son de alguna manera legítimas. Si ya no cree esto, entonces todas las órdenes no sirven de nada. El comando simplemente no se ejecuta. Entonces, lo que necesita lograr es un cambio en la opinión pública. Los intelectuales que acabo de mencionar han creado, si se quiere, una falsa conciencia de clase en la población. Lo intentaron los viejos izquierdistas. Hay un conflicto básico entre empleadores y empleados. Este es el conflicto básico en una sociedad. Por supuesto, esta es una idea idiota. Si a un empresario le va bien y quiere expandir su negocio, también tendrá que pagar salarios más altos. Esto ha sido reemplazado por el hecho de que uno lo ha intentado. Existe una contradicción fundamental en toda sociedad entre ricos y pobres. Este es también un falso contraste. Debemos darnos cuenta de que, de hecho, existe una contradicción fundamental en la sociedad. Este contraste es el que existe entre productores, personas productivas que producen algo que se puede vender en el mercado, y parásitos o parásitos. Estos son los que no producen por sí mismos lo que de alguna manera se puede vender, sino que viven de los ingresos fiscales que obtienen otras personas. Todo el servicio público, por ejemplo, no paga impuestos. Aunque pretenden pagar impuestos, sus nóminas también tienen cifras brutas y netas. Pero pregúntese, ¿de dónde viene la red que obtiene un funcionario? Y entonces la respuesta es, los pagos netos que recibe, por supuesto, son proporcionados por personas que realmente pagan impuestos, aquellos que producen en la economía privada algo que es comprado por consumidores voluntarios. Entonces, en todas las sociedades hay personas que pagan impuestos netos y, por otro lado, hay personas que reciben impuestos netos. Este es el contraste fundamental que existe en la sociedad. Y, por supuesto, esto lleva automáticamente al hecho de que uno dice, así que si miramos lo bueno y lo malo, por así decirlo, entonces uno tiene que decir, los malos son todos los políticos. En una sociedad que está estructurada como expliqué al principio, los derechos de propiedad estarían protegidos, puede acudir de forma independiente al arbitraje si tiene conflictos. En una sociedad así, la profesión de político no existiría. En casos muy raros, hay un político que dice no a todas las leyes y a cada aumento de impuestos. La única persona en la que puedo pensar es Ron Paul, que hizo esto, que también se llamaba doctor no porque siempre decía que no a todas las cosas. Pero estas son las excepciones absolutas. ¿Qué sigue de esto? Tenemos que obligarnos a decir, no queremos tener nada que ver con los políticos. No vamos a sus invitaciones y tampoco los invitamos. Estas son personas que se comportan inmoralmente, lo que ni siquiera existiría en una sociedad libre. ¿Y todo el servicio público? Bueno, el criterio es relativamente simple. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿sería lo que hace este servidor público, existiría también en una sociedad libre o no?
En una sociedad libre, por supuesto, hay maestros, profesores y abogados. Hay todo tipo de cosas que se están haciendo actualmente por el servicio civil, habría en una sociedad libre. No acusaríamos moralmente a estas personas de hacer lo que hacen. Pero insistiríamos en decir, después de todo, se le paga con fondos fiscales y no produce nada que se pueda vender en el mercado. Por esta razón, lo que está haciendo se hace de manera ineficiente en cualquier caso. Lo que estás haciendo es un desperdicio. Esto también podría hacerse de manera más eficiente. No son malvados, pero eso no es lo que hacen. Por otro lado, hay, por supuesto, toda una gama de puestos en la administración pública que no existirían en una sociedad libre. Oficina de impuestos. Los funcionarios de la oficina de impuestos no existirían. También son personas con las que no queríamos tener contacto. Hay que decirles, hay que hacerles sentir que lo que están haciendo es una profesión que no existiría entre la gente decente. Tienes que sentir eso. Lo mismo se aplica a todos los jueces superiores. Un juez constitucional no es una persona particularmente sobresaliente. No, es una persona particularmente mala. No queremos tener contacto con jueces constitucionales. No vamos a sus invitaciones y no los invitamos nosotros mismos. Y para todos los jueces superiores, esto se aplica básicamente de la misma manera, porque hacen cumplir las leyes que se han hecho y están involucrados en cosas en las que uno no participa como persona decente. Así que tampoco tienes contacto con ellos. Si nos fijamos en el sector privado, bueno, la cuestión es que la mayoría de las personas que trabajan en el sector privado, por supuesto, hacen cosas que siempre habría. Pero no todos. También hay personas en el sector privado que han conquistado el Estado. Emplean cabilderos que se aseguran de que se les distribuyan los pedidos. Es decir, uno siempre tendría que mirar de cerca en casos individuales, ¿es lo que está haciendo este hombre? ¿Es esto algo que se hace sin violaciones de la ley? ¿O es esto algo que es de mala reputación, porque solo es posible con la ayuda del Estado, solo con la ayuda del Estado? Y, por supuesto, hay algunas empresas, lo que sé, que producen armas, aquellas para las que en realidad solo hay un cliente, el Estado, que luego permite que la gente mate a tiros con estas armas. Tampoco queríamos tener contacto con esas personas. Entonces, esto significa que si queremos progresar en algún momento en nuestros esfuerzos por limitar el poder del Estado, entonces debemos desarrollar una conciencia de clase correcta. Y esta conciencia de clase es categóricamente diferente de la conciencia de clase de la que Marx o algo así está hablando, o de la idea extremadamente popular de que los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Así no es como funciona el mundo. Los políticos, la administración pública, estos son los problemas a los que tenemos que enfrentarnos. Y si tratamos a estas personas como merecen ser tratadas, muchas de las cosas que actualmente parecen fácilmente exigibles ya no lo serán.
nicht mehr durchsetzbar sein. Damit Con esto concluye mi ejecución.